Héctor Taján Cabrera, economista, viene de la República Oriental del Uruguay. Tiene un largo currículo aquí, pero bueno, adelante, Héctor, ya eres de la casa. Bueno, seguimos desfilando los marxistas, compañeros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Blanca, al Instituto Simón Bolívar, a William, por la invitación. Hemos y estamos aprendiendo mucho de este encuentro. Y alguna digregación al principio, es decir, esta sala es algo muy particular. Está acá la sala Sucre, es decir, el puntapié final al colonialismo, ¿sí? Y nuestro compañero Sendik, ¿sí? Líder del MLN Tupamaros, el cual integramos y del cual haremos alguna referencia. Otra cuestión es la enorme alegría que tenemos acá con los uruguayos que hemos venido de encontrar a Venezuela avanzando, ¿sí? Está siempre progresando. Hemos venido muchas veces y encontramos a Venezuela dinámica, pero fundamentalmente este crecimiento que tiene con la gente, con el pueblo, hacia adentro, con lo que podría decir algún economista, con mercado interno, demanda interna, pero es una forma de construir anti-neocolonialismo. Al estilo, te agrego, Juan, de Samir Amin, ¿sí? Hay una parte de esa desconexión de Samir Amin que está funcionando acá, ¿sí? Y es muy importante. Regresando, oyendo hacia lo que nosotros queríamos plantear hoy, vamos a definir primero algo sobre el colonialismo para saber dónde estamos parados. Los imperios europeos del siglo XV, especialmente España y Portugal, nos integraron a la acumulación originaria del capital, como hacía mención el compañero, como colonia. Esto es bajo un sistema de dominación que controló y explotó un territorio ajeno, sus recursos naturales y humanos, apropiando el resultado de su trabajo. De esta manera, el colonialismo puede ser visto como una forma de imperialismo que implica la ocupación y la administración de territorios extranjeros. Se impuso un sistema de gobierno mediante el cual la metrópoli subyugó y esclavizó a los pueblos originarios, suprimiendo sus tradiciones e imponiendo sus valores, idioma, cultura, bajo pretextos que promovían una misión civilizatoria, que como se ha dicho por acá, todavía continúa esa idea de misión civilizatoria, bajo otros conceptos. El resultado fue un auténtico genocidio, cuyas consecuencias se arrastran hasta hoy y son la base del neocolonialismo. En términos económicos, el sistema colonial, y esto es importante, rediseñó el mapa del continente de acuerdo a una estrategia de extracción de nuestras riquezas. Bueno, fueron metales preciosos, productos agrícolas, llegaron hasta las tinturas naturales. Y en este aspecto nuestro territorio, Uruguay fue una parte, allá también, que se nos denominaba las tierras de ningún provecho. Y la colonia llegó mucho más tarde, pero no quiere decir que no hayamos sido sometidos a ese régimen. Pero fíjense ustedes que Montevideo, la capital de nuestro país, fue fundada en 1724. Y la ganadería se fue extendiendo en todo ese tiempo. La explotación sistemática de los recursos humanos y naturales predestinó a nuestras futuras naciones a ser economías dependientes, subdesarrolladas, basadas en la explotación minera y agrícola. Desde ahí, de la colonia, ya traemos fundamentos para lo que no pasó y no está pasando hoy y lo que queremos superar hoy. La independencia del sistema colonial se encontró con la Revolución Industrial Británica en aquella época, cuando comenzó a partir de 1810 la independencia. Y esa Revolución Industrial Británica a toda marcha
las naciones independientes se incorporaron al sistema mundo capitalista en ese perfil que le daba el compañero Kogan. Pero aún, y aquí esto no lo tenía, pero los compañeros caribeños han demostrado aquí y nos han hecho ver que en el Caribe se mantiene aún prácticamente casi toda la expresión colonial que hay en el mundo, ¿sí? Hay una agenda colonial pendiente, entonces. Tenemos una agenda colonial pendiente. Hay un sistema neocolonial que debemos superar, pero hay una agenda colonial con la cual tenemos un compromiso particular. Es difícil trazar una línea que separe, digamos, el colonialismo del neocolonialismo. A continuación de los procesos aquellos de independencia, comenzaron a operar en nuestro país los mecanismos e instrumentos de lo que se ha denominado justamente neocolonialismo. Es decir, después de aquella dependencia que fue fundamentalmente política y a la cual después hablábamos de la segunda independencia para agregarle la independencia económica, cultural, ¿sí? Esos instrumentos se fueron desarrollando, de tal forma que la independencia no fue propiamente, no la podríamos calificar propiamente de una descolonización, para lo cual se ajustó aquella consigna justamente de la segunda independencia. La economía de los estados recién independizados se incorporó a ese mundo ya industrializado y liderado por las potencias que los habían colonizado. Por ello, el neocolonialismo ha sido categorizado como la hegemonía que potencias extranjeras, a las que luego se agregan las empresas transnacionales, todo el poder corporativo que conocemos ahora, y que se ejercen sin ocupación sobre territorio ni dominio político directo. Aquí viene toda esa instrumentación que sin ocupación propiamente dicha y sin definición total de nuestros gobiernos, se le da continuación a la dependencia económica financiera, lo que modernamente ahora se llama el orden basado en reglas, ¿sí? Ahora todo el mundo habla del orden basado en reglas, ¿sí? Eso es el nombre de esa dependencia. La fragmentación política, volviendo un poco para atrás, la balcanización del continente que obstruyó de allí en adelante los esfuerzos compartidos para apropiarse de los frutos enormes de la riqueza contenida en nuestro territorio, ¿sí? Nos dividieron. Pueblos y recursos complementarios que podían construir lo que le denominamos la patria grande fueron especializados para sumarse al desarrollo de los opresores, de la potencia europea y Estados Unidos, obviamente. El proyecto bolivariano, la Gran Colombia, fue desarticulado por los nacionalismos que Europa siempre promovió. Nuestro caso particular es otro ejemplo. Cuando hicimos la independencia nuestra fue del imperio brasilero, ¿sí? El que se había independizado como imperio del imperio portugués, pero a través de la hegemonía que en ese momento utilizaba Gran Bretaña, ¿sí? Dijeron, es mejor tenerlo a Uruguay independiente, entre comillas, que aporte a una mayor potencialidad o de Argentina o de Brasil. Por eso Uruguay tampoco después fue parte de las Provincias Unidas, porque bueno, ese proyecto artiguista ya había sido perforada por el centralismo porteño, algo que podríamos discutir con Kogan durante mucho tiempo. La integración regional ocupa entonces, esta balcanización nos ubica que la integración regional ocupa un lugar fundamental en la lucha contra el neocolonialismo, en la búsqueda de esa segunda independencia. La potencialidad de los recursos compartidos que podríamos compartir es enorme, ¿sí? Siempre que no sea aprovechada, y en eso tenemos que tener siempre cuidado, por las empresas transnacionales. Ya nos pasó en el Pacto Andino y nos pasa en el Mercosur, que son experiencias de integración
pero que a esta altura dominadas, y en aquel momento también el pacto andino, dominado por la circulación de los capitales, de los bienes y servicios de las transnacionales y algunas translatinas, como se les llamó. A la par de ese proceso desintegrador, se consolidó el comercio desigual, primero con el Imperio Británico y después con Estados Unidos. Un comercio desigual que fue fuente de déficit financiero. Ahí viene la otra instrumentación. Fue fuente de déficit financiero y comerciales por la que originó la sujeción económica y política a través del endeudamiento externo. La afluencia del capital británico además redefinió el territorio y las vías de transporte en función de las exportaciones de materias primas hacia la metrópoli. Todavía no hemos logrado superar, ahora China está planteando todo un trasvasamiento vial, ¿sí? Pero todavía en algunos casos no hemos podido superar lo que los británicos habían organizado para sacar nuestras riquezas hacia el exterior, ¿sí? Aquí yo tengo una anotación todavía, el tema de los inmigrantes, que es un tema también que está en la cuestión colonial que venía de la esclavitud y la inmigración que viene ahora, ¿no? Es increíble ver cómo la migración va recorriendo, ¿sí? Va haciendo un recorrido, el mismo recorrido que hizo la expropiación de nuestras riquezas, hacia los mismos lugares a donde fuimos expropiados. Podríamos decir que el neocolonialismo estructural, bueno, en Uruguay empezó un poco tarde, como siempre, las tierras de ningún provecho, pero allá por el siglo XX, cuando comenzaron las cartas de intención del FMI y luego vino el Banco Mundial, como ya se ha dicho mucho por acá. A partir de allí, los lazos financieros con las metrópolis se intensificaron, por lo cual el instrumento de la deuda externa comenzó a amplificarse, reforzando el proceso neocolonial. La extracción de ingresos por medio de este mecanismo se suma a la extracción entonces física de materias primas y a la remisión de utilidades de las empresas extranjeras. Todos ellos instrumentos por lo cual el neocolonialismo va ejerciendo casi la misma dependencia que ejercía la colonia sin ocupar territorio ni políticamente 100%. Y son dos cuestiones cruciales para construir las alternativas. No podemos dejar de lado recordar que Cuba fue la respuesta más radical para este neocolonialismo. ¿Sí? Fue invadida, fue bloqueada y es bloqueada. Luego le siguieron otras experiencias, pero que todas fueron ahogadas con dictaduras tremendas. Cuba pudo resistir. Sobre todo allá en nuestro continente tuvimos dictaduras que ahogaron los intentos estos intentos de desconexión, con el neocolonialismo. La más reciente etapa, la globalización, ahora con el inicio del siglo pasado, se basó en el avance tecnológico impresionante que redundó en el aumento en el auge de las comunicaciones. Pero esto es importante porque este contexto amplió el arsenal de instrumentos del neocolonialismo y potenció otros como las inversiones extranjeras. Las grandes corporaciones internacionales siguieron actuando, pero ahora con un poder renovado en el aumento incesante de la brecha tecnológica con los receptores de la inversión, con nosotros. Sí, las brechas tecnológicas se van aumentando. Y ahí se agrega el apoyo de las instituciones multilaterales de crédito, que ya saben, FMI, Banco Mundial, BID, induciendo a los gobiernos de turno a la aplicación de políticas amigables con esta inversión extranjera. Es decir, ahí se anuda el contexto. La dependencia histórica de la región se acentuó entonces con el aumento de la primarización de las exportaciones, con un indudable sesgo extractivo similar a lo ocurrido en las antiguas colonias, porque nosotros atraemos, bueno, ya estoy con ustedes, atraemos inversiones sin exigirle que sin poder cambiar esas estructuras dependientes. Después
y para decirlo en pocas palabras, vinieron los procesos progresistas. Chávez inició allá en el año 98, ya desde la experiencia de izquierda, con una muy fuerte vocación anticolonial. La guerra al Alca fue tremenda, allá en La Plata, el Alcarajo, fue el inicio de un proceso, pero también del proceso de ataque a Venezuela, porque ahí se vio la importancia que podía tener el proceso que arrancaba con Chávez y con todos aquellos líderes, ¿no? Podríamos hablar de la segunda ola, no tenemos tiempo, pero el quehacer nos reúne entonces con algunas herramientas que estamos repitiendo: la integración regional, la multipolaridad, los BRIC, el nuevo orden mundial con el cual levantar los bloqueos a pesar del imperio. Es decir, los BRIC y todo esto nos pueden dar fortalezas para que a pesar del imperio podamos avanzar en levantar los bloqueos, la hegemonía del dólar y su señoreaje, el cambio estructural para cambiar esa primarización, una postura conjunta frente a la inversión extranjera es fundamental. Pero hay otro tema que era el que empezábamos hoy con el tema de lo que está sucediendo en Venezuela. Distribución de riqueza para que un pueblo soberano sea soberano en sus decisiones, para que no sea rehén de la pobreza ni rehén de las desigualdades. Eso es fundamental y eso es camino al socialismo, compañeros. Eso es camino al socialismo y evitar resignificar el capitalismo y, como dijo algún compañero aquí, creí entenderle, no dignificar el neocolonialismo con aquellas teorías a las que se refería Cohen. Así que al final, volviendo a Sendik, su consigna: habrá patria para todos, compañeros. Patria, y Palestina será también una patria.